Estoy usando el audio en la computadora, sí. Buen día, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, profe. Lo escucho muy bajito. A ver, puedo tener el volumen yo bajo. Buen día, profe. Sí, lo tengo muy bajo. Ahí sí. A ver, hable alguien, por favor. Buenos días, profe. Ahí sí, perfecto. Ya, ayer en la noche colgué los enlaces de la primera clase en el curso Moodle, por si alguien ha tenido problemas con el Drive y si es que quieren repasar la clase o echarle alguna amiga alguna duda. Vamos a esperar un par de minutos porque ahora cerré la posibilidad de que entraran antes, cosa que efectivamente partamos grabando más o menos a las 8. ¿Hay dudas de la primera clase? No, No, profe. Bien, dígame. Vamos a esperar un par de minutitos que todavía hay gente entrando. ¿Están viendo la pantalla o no? ¿El Sí, profe. PPT? sí, ¿Perdón? Sí. Ya. Sí, profe. ¿Nadie más?
¿Y alcanzan a leer, cabros, lo que está en el recuadro celeste? Sí. Ya, Sí, profe. ¿hay dudas con que ese es el problema económico? ¿No? Le damos entonces. Vamos. Siempre, siempre, cuando tomamos una decisión, nos vemos enfrentados a una disyuntiva. En esa disyuntiva, al tener que escoger entre las distintas opciones que se nos ofrecen, va a existir el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué es lo que es el costo de oportunidad? La mejor alternativa que descartan. Ustedes hoy día en la mañana tuvieron que tomar una decisión hace un ratito, hace un par de minutos. ¿Me levanto y asisto a la clase o me quedo durmiendo? Cuando decidieron entrar a la clase, los que en este minuto están presentes, ¿qué ocurrió? Desecharon el quedarse durmiendo. Ese desecho, esa alternativa que han descartado, es lo que vamos a reconocer como el costo de oportunidad, que es la mejor alternativa descartada. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. Seguimos. Es el ejemplo que tenemos allí. Si la clase de economía es a las 8 y el estudiante tiene que elegir entre asistir o quedarse en casa durmiendo ir a tomar o ir a trotar con la vecina. Claramente uno debiera ir a trotar con la vecina, pero bueno, ese es otro tema. Esa mejor alternativa que usted descarta es lo que recibe el concepto o el nombre de costo de oportunidad. Y en toda decisión, en toda decisión, en toda decisión, hay o está implícito el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? No. Bien, es lo que hemos dicho. Y aquí entonces tenemos una tablita, una especie de tabla, una figura, una imagen en la cual podemos resumir lo que hemos visto hasta el minuto. ¿Alguien me puede tratar de explicar dicha lámina? A ver. Mm. Oh. Mm. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos visto hasta el minuto y está implícito, están implícitos todos los conceptos que hemos administrado hasta el minuto. De a uno, cabros, ¿ah? No se agolpen. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ya, pues entonces vamos. Mm. Ahí está lo que usted dijo, profe, en las No, clases no es anteriores. niños. Eh, Por favor, no partan planteando ahí está lo que usted dijo. No lo dije yo solo se los transmití, pero es un fenómeno que se observa en el mundo de verdad, en el mundo real. Dígame. nada, que siempre se ha sabido que las necesidades del hombre son ilimitadas porque siempre busca mejorar lo que ya tiene, Ya, por ejemplo. mientras que, por ejemplo, no sé, los mismos computadores antes funcionaban con poca memoria interna y ahora con menos es más. O sea, no sé, con un notebook tengo mucha más memoria que con un Sí, computador antiguo. sí. Los recursos se sabe que son limitados porque tiene que surgir de algún lado y la Tierra siempre ha tenido los recursos limitados. No sé, por ejemplo, cobre, petróleo, todas esas cosas. Sí, pero no piense estrictamente en recursos naturales, sino que en No, general, frente a claro, las múltiples, ilimitadas y variables necesidades, los recursos eventualmente se pueden tornar, no sé. ¿cómo? ¿Cómo se van a tornar los recursos? ¿Escasos? Limitado. Sí. Escasos o limitados. Ahí estamos en estas. ¿Alcanzan a ver dónde tengo el mouse?
Sí. Bien, ¿eso a qué le debe llevar? ¿O a qué le puede llevar? Hay que elegir Hay, qué es lo que yo quiero hacer con esos recursos, qué es lo más correcto, necesario o lo que me convenga más. ya. Es decir, tienes que, tal cual estás diciendo, elegir, bueno, cuáles necesidades vamos a Mm, tratar de hacer frente primero y cuáles, si es que hay recursos todavía, después. Eso significa que vas a tener que entrar a un proceso de toma de decisiones. Vas a tener, tal cual estamos diciendo, recuérdense el atributo de jerarquizable, van a tener que priorizar las necesidades. Y en ese proceso de toma de decisiones va a estar presente qué concepto, cuando tú optas por algo en desmedro de otra cosa, el cuando costo tú de oportunidad. descartas alguna opción, cuando desechas cierta oportunidad, va a estar implícito el concepto de costo de Oportunidad. oportunidad. Y lo que tú vas a tratar es de hacer una asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué? Ujú. Porque estos, frente a las ilimitadas necesidades, se tornan Limitadas. limitados. ¿Hay dudas? No. No, profe. Ya, vamos a hablar rápidamente los 10 principios de la economía, que después ustedes los pueden ir, hay un anexo, ahí hacia el final, hay una parte que está al final, en el cual pueden ir ahondando un poquito. Hay 4 principios de estos 10 que se vinculan esencialmente con el proceso de toma de decisiones. Hay 3 que tienen que ver con la interrelación o la interacción que se da entre los distintos sujetos económicos. Y hay 3 que tienen que ver más con la macroeconomía que con la microeconomía, que ya no hablan o ya no tienen presente como unidad de estudio al individuo o al sujeto en particular, sino que al conjunto o conglomerado de individuos. Perdón. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Bien. A todo momento. ¿Por qué estoy reverberando? Bien. ¿Por qué reverbera el micrófono? Ya. ¿Aló? Ahí sí. Bien, el primero que los individuos, las personas, nosotros, en todo momento siempre nos enfrentamos a disyuntivas. Eso significa que en la medida que nos veamos enfrentados a un proceso de toma de decisiones, vamos a tener que optar por algo. Pero también significa eventualmente que vamos a tener que renunciar a algo. Eso significa, que es el principio número... Sí, toda la vida nos enfrentamos a disyuntivas. En todo momento estamos frente a un proceso de toma de decisiones. Decisiones por muy menores o pedestres que se les ocurran, a todo momento estamos tomando decisiones. Segundo, cuando yo opto por alguna de las distintas opciones que se me ofrecen, he de renunciar a otras. La mejor de esas otras a las cuales renuncio es lo que recibirá el nombre de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la mejor alternativa descartada. O, si usted quiere, el valor de una cosa en su mejor uso alternativo. ¿Hay dudas? ¿Hasta ahí? Profe, Dígame. ¿el costo de oportunidad entonces se puede ver monetariamente también? Sí, claro. En el caso de que efectivamente estemos tomando una decisión que tiene que ver con una transacción monetaria, indudablemente. Ok. Pero es más que eso, ¿ah? No es Sí, no, solo por eso le eso. preguntaba. No, Por eso no le es solo preguntaba. eso. Tiene implícito todo tipo de costos que están, valga la redundancia, inherentes o que son imputables a la decisión que estás tomando. No es el caso, pero en la mañana si tuviéramos clase presencial, hubiéramos tenido que decidir, bueno, cómo nos vamos a la universidad.
en auto, a pie, en bicicleta, en micro, en metro, en taxi. Y si te fijas, algunos de esos medios de transporte tienen un costo monetario, pero además están implícitos otro tipo de costos. La comodidad entre irme caminando e irme sentado en un taxi que alguien vaya manejando, alguna gente preferirá aquello, y eso no lo puedo medir en dinero, pero es parte de la decisión que estoy tomando. Ya. Hay dudas, no es solo lo monetario, va más allá, trasciende lo que es lo meramente monetario. Hay dudas. No me quedó claro. Tercero, en general las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué significa el concepto de marginal en matemáticas? ¿Se recuerdan? No. Como que se toma una parte del total. Bueno, si se dan cuenta, el concepto marginal tiene que ver con la derivada. ¿Y la derivada de qué da cuenta? La derivada de una función y, de y a de x, ¿qué es lo que representa? La pendiente de la recta. Está bien, no tiene por qué ser recta, pero la pendiente de la función. Pero ¿qué es lo que estás calculando? Si te das cuenta, no es otra cosa que la variación en la variable o atributo y provocado por un cambio incremental en la variable x. Ese es el concepto de marginal. Y lo que estamos diciendo acá es que en general los seres humanos tomamos las decisiones en términos marginales. No todas las decisiones son blanco-negro, sino que tú vas viendo, bueno, ¿qué pasa si poseo una unidad más de esta cosa? ¿Cuánto más de utilidad, satisfacción o beneficio me ha de aportar? Y ese es el concepto de marginalidad. En toda decisión, en toda decisión, en toda decisión, hay implícito beneficios y costos. Y cuando tú decides en pos de hacer algo, o de adquirir algo, o de ir a algún lado, cuando tú piensas que los beneficios incrementales o marginales son mayores que los costos incrementales. Una serie de compañeros hoy día se vieron enfrentados a la misma decisión de ustedes, que son los que entraron a la clase, e hicieron un análisis costo-beneficio. Y ellos previeron que el beneficio de quedarse durmiendo era mayor que el costo del sacrificio que significaba levantarse y entrar a la clase. Y decidieron dormir, seguir durmiendo. Ustedes, por el contrario, han previsto que los beneficios de entrar a la clase son mayores que el costo de quedarse durmiendo, y por eso entraron. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien, cuarto, y esto es más antiguo que el hilo negro, los individuos responden a los incentivos. Obviamente existe lo que en la refranería popular conocemos como la zanahoria y el garrote. ¿Han escuchado eso, no? Sí, No. profe. ¿Qué es el incentivo? Cuando, no sé, pues, si usted tiene un hijito chico, una guaguita y le hace algún tipo de, ma- de maniobra, de algún tipo de gesto que es merecedor de que a la mamá se le caiga el babero, la mamá le da un chocolatito, le va a hacer un cariño. Ese cariño, ¿qué es lo que es? Un incentivo. Y los seres humanos estamos siempre tomando en cuenta los incentivos que existen para emprender o no emprender alguna acción, para comprar o no comprar alguna cosa, etcétera. En cualquier decisión van a estar implícitos los incentivos también. Pues ustedes cuando decidieron entrar a la clase, además del análisis que estoy diciendo que hicieron, costo-beneficio, obviamente existía el incentivo, que en la medida que mejor aprendan, la probabilidad de aprobar la asignatura va a ser mayor. He ahí el incentivo de asistir a clase. ¿Hay dudas? No, profe. No, pero ¿Hay dudas con los 4 primeros? Vamos a los 3 que le siguen. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Eso tiene que ver con los beneficios que proporciona el intercambio. Y que parte de las decisiones que hoy día estamos viendo se toman a nivel de la autoridad sanitaria y gubernamental tienen que ver con aquello. Si hubiese una cuarentena total, y ¿cómo se llama esto que hay de noche? Se me fue. ¿Toque de queda? ¿Toque de queda? El toque de queda.
y hubiese toque de queda permanente, ¿qué creen ustedes ocurriría con una serie de comercios, una serie de locales, una serie de empresas que venden cuestiones que no son alimentos, ni bienes para el mejoramiento de las viviendas? ¿Qué creen ustedes ocurriría? ¿Podrían vender? No. 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 Y nosotros, a pesar de que ya tenemos alimentos, tenemos o estamos viviendo más o menos dignamente, vamos a poder comprar un par de zapatos. Ay, a Falabella que quiere vender los zapatos, me van a decir es que por Falabella o cmr.com sí lo puede hacer ya. Olvídense el comercio electrónico por un instante. ¿Podríamos comprarlo? No. Si yo no puedo comprar el par de zapatos, ¿voy a satisfacer mi necesidad de calzar zapatos? No. No. ¿Y Falabella va a lograr tener una cierta utilidad económica por la venta del par de zapatos? No. Tampoco. Por lo tanto, si se permite o arbitramos algún mecanismo, que es lo que vimos el otro día, como el mercado, en el cual logremos que se pongan de acuerdo, yo que quiero el zapato y Falabella que lo quiere vender, ambos vamos a terminar más satisfechos. Falabella va a tener una cierta utilidad de algunas luquitas y yo voy a poder usar un bien que requiero para satisfacer cierta necesidad. Eso es lo que estamos planteando allí. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que vamos a ver al final de la unidad número 1? Los beneficios del intercambio. ¿Hay dudas? No, profe. No, Bien. profe. Sexto, en general, y no siempre, los mercados asignan de manera eficiente los recursos. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que lo mejor que podría ocurrir en la generalidad de los casos, no en todos, es que libremente, a pesar de los inconvenientes que manifestamos y manifestaron algunos compañeros en la clase anterior, lo mejor que podría ocurrir es que nos pusiéramos libremente de acuerdo, la gente que quiere las cosas con la gente que quiere vender las cosas. Eso en general, en la mayoría de los bienes y servicios. Eso significa que lo mejor que podría ocurrir es que existiera un mercado competitivo, que fuese una libre competencia y que no hubiese intervención de ningún otro agente económico. Las más de las veces, no siempre. Y que tiene que ver con el fenómeno que estamos viviendo, reitero, todo lo que se ha discutido respecto a la salud, la educación en estos días. Es decir, desde hace varios días en realidad. Y que tiene que ver con el séptimo. Hay veces en que el Estado, al intervenir en ciertos mercados, puede mejorar el bienestar de los individuos. Y que lo hemos visto, no sé si han escuchado lo que en algunas partes ha ido pasando, por ejemplo, con el precio del pan, que ha ido subiendo el kilo de pan. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la autoridad? Una recomendación en el sentido que el kilo de pan, producto de las variaciones en los precios de los distintos insumos que se requieren, debiera fluctuar entre tal y cual valor. Pero no es posible que por un kilo de marraqueta cobren 2 lucas. Debiera estar entre los 1.100 y los 1.300 pesos y no más. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Si alguien, que tiene que ver con lo que también discutimos el otro día, si alguien quiere aprovechar una cierta coyuntura, como hoy día estamos viviendo, dado el fenómeno sanitario, efectivamente la autoridad, mediante su intervención, por ejemplo, podría regular los precios. Y en algún caso, esa regulación de precios podría resultar de mayor beneficio para el conjunto de consumidores y por tanto para la sociedad. ¿Hay dudas? No, profe. No me digan no para dejarme tranquilo, cabro, ¿ah? Yo tengo una Díganme duda. que no hay dudas porque realmente están entendiendo la materia. Yo tengo una duda. Dígame. El Estado en general, o sea, basándose en la economía y en cómo funciona en su conjunto, por ejemplo, ¿el Estado ¿Sí? toma en cuenta si las necesidades son básicas o no para trabajar con ellas? Me refiero, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo ahora. El Estado, para el Estado, ¿todas las necesidades son iguales? Me refiero a ir a No, comprar no, comida o ir a comprarse ropa. no. Por eso si te das cuenta,
Recuerden cuáles son las necesidades ultra básicas, Ujú. las que sí o sí debemos satisfacer: pan, techo y abrigo. Pan, Ujú. techo y abrigo. Dentro de esas tres, también podemos pensar que la prioritaria, si es que todos más o menos andamos con ropita, yo estoy viendo que aquí los que estamos en esta clase todos andamos con cierta ropita, buena o mala, barata, acá nada lo mismo, pero tenemos ropa, tenemos vestuario. Estamos en alguna cierta infraestructura. Yo estoy en el departamento, algunos estarán en una casa, otros estarán en la casa de la tía, no tengo idea. Pero también tienen resuelto más o menos vivienda. Si te das cuenta, ¿qué es lo que se ha permitido? Que todos los locales, todos los comercios que están vinculados al rubro alimentario pueden seguir operando en estos días. Porque obviamente, si bien esas tres son básicas, la, la que sí o sí debemos satisfacer ciertamente tiene que ver con la alimentación. Y se ha permitido que el comercio funcione. Entonces, toma en cuenta el tipo de necesidad indudable en su proceso decisional. ¿Hay dudas? Pero aunque las otras necesidades no sean básicas, igual se toman como un costo de oportunidad. O sea, si uno tira, por ejemplo, Obvio, obvio, una cuarentena, igual es costo obvio, de necesidad. Ah, obvio. ya entendí. Cuando el Estado decide poner cuarentena, está consciente que eso va a significar un perjuicio económico para mucha gente, pero también velando por que la gente no se enferme, Ujú. cree que el beneficio de que menos gente se enferme es mayor que el costo que ha de significar el que ciertos comercios no operen. Y, por ejemplo, tener que darles determinados subsidios, diferirles el pago de impuestos, no sé, lo que sea. Pero Ah, ya. obviamente se toma en cuenta. Niños, en todo proceso decisional hay costos y beneficios. Cuando los beneficios se creen son mayores que los costos, hacemos. Cuando creemos justo lo contrario, no hacemos. ¿Hay dudas? Profe, ¿podría revisar el chat que un compañero hizo una pregunta por ahí? Sí, es que no entiendo cuál pregunta. ¿Se la No, leo? cuidado. Los tres más o menos están hablando lo mismo, o alguno le contestó al otro. Es lo que estamos diciendo. En general, y lo mejor que le podría ocurrir a los mercados es que operen libremente. Es lo mejor, pero no en todos. Hay ciertos mercados en los cuales el rol regulador del Estado debe cumplirse y que eso está implícito en la Constitución actual. El problema es que ningún gobierno, de la mano que sea, izquierda o derecha, ha cumplido a cabalidad el rol regulador al cual están llamados. El problema es ese. Entonces, si existieran mecanismos de regulación, y la autoridad, el Estado, solo interviniera en aquellos en los cuales se está creando una distorsión negativa para la sociedad, tiene que intervenir. Y su rol es hacerlo, y está escriturado en la Constitución. Que no lo ejerce es otro tema. Gobiernos de izquierda o derecha, aquí no le carguen la mata al uno o al otro, a todos. Han sido tremendamente ineficientes en el cumplimiento de ese rol para el cual están instituidos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y por último, esa concepción, nos están quedando 10 minutos, esa concepción que alguien me dice por allí es que tiene que ver con, en el fondo, el modelo económico, eso también tiene que ver con la concepción de la vida. Yo soy una persona más cercana o de frentón de derecha. ¿Y por qué? Porque creo en las libertades. En un tipo de organización en general centralmente planificada, las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién producir las determina el Estado. Y no sé si a ustedes les parece, pero para bien o para mal,
con errores que alguien pueda cometer en su proceso de toma de decisiones, la decisión la quiero tomar yo. No quiero que me impongan todo lo que debo hacer, cómo me debo vestir, cómo debo caminar, cuándo puedo salir, cuándo no puedo salir. Tiene que ver con un concepto que es la ética, que permea lo que es la economía. La ética tiene que ver con la libertad del ser humano. Y eso se logra mejor en economías librepensadoras, más que en aquellas centralmente planificadas. Hay duda, vean lo que pasa en Venezuela, vean lo que pasa en Corea del Norte, que supuestamente, por ejemplo, no hay enfermos de coronavirus. No, lo que pasa es que no hay información, no es que no hayan enfermos. Pero el descontento en ese tipo de sociedades es atroz. ¿Por qué? Porque la autoridad decide todo. Pero bueno, eso ya tiene que ver, reitero, con alguna otra ciencia que escapa a lo que es la economía, que tiene que ver con la vida y el ser libre o no ser libre. En economías totalitarias, y aquí sí, del sector que sean, de izquierda o de derecha, se pierden libertades individuales. Y nos guste o no, por definición, el ser humano debiese ser soberano en su proceso de toma de decisiones. Pero eso tiene que ver con la concepción política de la vida a la larga. Si es que lo queremos llevar a lo que ha ocurrido con los distintos gobiernos en los distintos países. ¿Hay dudas? No. Tal cual dice un compañero, en estado de emergencia sí se puede llegar a casos extremos, por ejemplo, que se ha hecho, a requisar ciertos bienes. Una empresa que puede estar acaparando o estuvo acaparando, hoy día ya cualquiera puede hacer una mascarilla, hasta con un boleto de micro, pero cuando empezó la escasez de las mascarillas, las mascarillas eran un bien que, si la autoridad decidía, podía ser requisable. Y a pesar de que existe el derecho de propiedad y eran propiedad de una empresa, la autoridad podía hacer uso de esos bienes. Los podía requisar y distribuir en la población. Sí. Y ahí se mejora, ahí la intervención del Estado mejora el bienestar de la sociedad, porque más gente va a tener mascarilla, menos gente, existe una menor probabilidad que la gente se enferme dado que usa la mascarilla. Y eso es lo que estamos diciendo en el principio 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. No siempre el libre mercado es la mejor solución. Hay bienes, hay servicios en los cuales, que por definición son los bienes públicos, en los cuales la intervención de la autoridad puede mejorar el bienestar del conjunto. Y eso tiene que ver con el rol regulador del Estado, que debe ejecutarlo y ejercerlo. No debe hacerse el tonto, como históricamente pasa. ¿Hay dudas? No. No, Bien, octavo. El nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Eso es cierto y es una cuestión obvia. En la medida que una sociedad sea capaz de producir mayores cantidades y mayor calidad y distintos bienes o servicios, la probabilidad de satisfacer las necesidades será mejor o peor, más alta o más baja. ¿Qué les dice el juicio? Mejor. Mejor, si se produce mayor cantidad de bienes, obviamente la probabilidad de satisfacer necesidades va a ser mayor. Eso significa que el bienestar de esa sociedad, de ese conjunto de individuos, debería ser más bajo o más alto. Lo escucho. ¿Qué pasó? Profe, no escuché lo que dijo. Sí, se produce mayor cantidad de bienes, las necesidades se satisfacen mejor o peor. Mejor. mejor. Y por tanto el bienestar. Sería mejor. Debería haber un mejor Es bienestar. mayor. Listo, eso es lo que Las estamos personas diciendo. estarían satisfechas. Eso es lo que estamos diciendo. Noveno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Por suerte, y las economías se han ido dando cuenta, que el Banco Central, que es la autoridad monetaria de cualquier país, debe ser un ente autónomo. Y aquí ya tiene que ver con, de nuevo, una concepción izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque si no fuese autónomo, existiría que, por ejemplo, en lo que se está discutiendo hoy día, que el Banco Central emitiera una mayor cantidad de dinero.
Al existir más platita, más circulando en la economía, más gente va a tener plata para poder comprar bienes y servicios. Pero nunca olviden, en el corto plazo o en la medida que las empresas no puedan aumentar su capacidad productiva, al existir mucha plata y pocos bienes, ¿qué va a tender a ocurrir con el precio de estas cosas, creen ustedes? Que ya me lo dijeron en la clase anterior, cuando algo se torna más escaso, es dable pensar que el precio, Va a Porque disparar. la gente va bueno, a eso es lo que más estamos cosas. diciendo con el principio número 9. En la medida que el Banco Central emita en forma inorgánica dinero, puede desatarse un proceso inflacionario. La inflación es el fenómeno de un alza sostenida y persistente en el nivel de precios de una economía, de los bienes y servicios, y eso es lo que estoy diciendo. ¿Hay dudas? No, Yo, profesor. profe, Dígame. yo tengo una, o sea, entonces la única causa de la inflación sería No. que haya... No, no es la única, pero esto es importante porque hace muchísimos años atrás, en muchos de los países, la gran mayoría de los países, el Banco Central no era autónomo. Por lo tanto, si el gobierno decía ya vamos a tirarle un bonito a la galla, se imprimían dinero como locos, le subían el sueldo a los empleados fiscales, eso significaba que los empleados fiscales iban a poder comprar más, los bienes se tornaban más escasos y se desataba un proceso inflacionario. Y aquellos que no le subieron el sueldo, obviamente, iban con una renta que estaba fija, con un ingreso que estaba fijo, si los precios de los bienes suben, ellos iban a poder comprar más o menos dotación de bienes. No los empleados fiscales, los otros, los privados, por ejemplo. Iban a poder comprar menos bienes porque no les Y aumentaron el sueldo. correcto, a los otros le aumentaron el sueldo, pero a ellos les quedó igual. Pero como los bienes Claro. se tornaron más escasos, los precios subieron, ellos con la misma cantidad de lucas podían comprar más o menos bienes, menos. Por lo Menos. tanto, satisfacían mejor o peor sus necesidades. Peor. Peor, bueno, pero hoy día los bancos centrales son autónomos. A pesar de que hay gente hoy día que habrán escuchado en televisión asociado más al ámbito de la izquierda y ultraizquierda que dicen que el Banco Central debiera volver a manos estatales. Sería el peor de los errores, desde toda óptica. Bueno, pero ese es otro tema. Y finalmente, el 10º principio, que nos queda 1 minuto y medio, la sociedad en el corto plazo se enfrenta, que muy vinculado a lo anterior, a una disyuntiva entre inflación y desempleo. En la medida que la inflación sube, significa que los precios de los bienes y servicios están subiendo. Eso significa que mucha o poca gente tiene plata. ¿Qué les dice el criterio? El juicio, hagan un análisis lógico nomás. Menos gente tiene dinero. Al revés. Si los precios están subiendo es porque más gente tiene plata y se desata un fenómeno de escasez de los bienes. Ah, perdón, escuché mal, profe. ¿Ya te das cuenta o no? Por lo tanto, significa que la tasa de desempleo es alta o baja comparativamente. Si mucha gente tiene plata, mucha gente está trabajando. Debería ser baja. Poco desempleo. Poco desempleo. Al revés, cuando los precios no cambian e incluso podrían llegar a bajar, es porque mucha o poca gente tiene pega para poder comprar. Si los precios bajan es porque no se están vendiendo los Por bienes lo y tanto, servicios, ve están hoy obligados día a lo que bajar los precios. ve Por hoy lo día tanto, lo que hay está alto ocurriendo, desempleo. ve lo que está ocurriendo en los mercados. ¿Qué está pasando con el empleo y los precios? Los precios puede que de muchas cosas no están subiendo porque no se pueden comerciar. ¿Y qué está pasando con el empleo? Se está yendo a pique. O Bueno, mejor dicho, se está disparando. el desempleo, pero te pregunté Sí. por el empleo. El empleo está bajando, el desempleo Ah, sí, entonces, pues, claro. El desempleo es el que sube. listo, si se dan cuenta hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en el corto plazo. ¿Hay dudas? No. No, profesor, no. Listo, nos queda menos de 1 minuto.